Eso es Hijos del Cassette. Comenzamos. Comenzamos. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de una historieta o un cómic muy importante en idioma español, que es El Eternauta. El Eternauta es una novela, bueno, no es una novela, es literatura, es importante decir, es literatura con el formato historieta y en cierta forma es realista, pero de ciencia ficción. Exactamente. Vamos a comentar sobre este cómic primero, que en este caso hay historias que nacen como entretenimiento, pero terminan convirtiéndose en símbolos sociales. Es una de las obras más importantes en cuestión de cómic en idioma español. Como mencionó Arturo, es una historia de ciencia ficción, pero también de resistencia. Fue publicado por primera vez en 1957 en la revista Hora Cero. Es una historia que fue escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López. Es importante esta historieta, que ya como mencionaste es de una ciencia ficción, pero basada en la realidad. Y esta historieta que nace justamente en 1957 tiene sus antecedentes. No surge nada más porque sí el contenido de la misma. El contenido de esta se desarrolla en Argentina, la dibuja Francisco Solano inicialmente como una respuesta a la situación que empezaba a vivirse por ahí de 1955, ¿sí? A partir de una serie de dictadores que vinieron a sustituir a nuestro Juan Domingo Perón en Argentina. Y es interesante, muy interesante, porque como antecedente, Perón pues estuvo bajo la presidencia desde 1946 hasta 1955, casi 10 años, 9 años, y después de él, como decía, ya anticipaba, aparecen ciertos dictadores que van desde 1955 hasta terminando 1981. ¿Qué te parece si les platicamos un poquito antes de entrar? Porque este es el contexto en el que inicia la primera publicación, que fue en 1957 del Eternauta. Vamos a platicarles ahorita de qué va y por qué después también es muy importante el contexto político que vive Argentina con relación a esta obra. Básicamente, de lo que se trata y que un día una nevada mortal cae sobre Buenos Aires. Sin embargo, no es una nieve común, ya que quien la toca se muere. El protagonista de la historia es Juan Salvo, junto a su familia y un grupo de amigos que quedan atrapados en su casa y que para sobrevivir fabrican un traje aislante para descubrir qué es lo que está sucediendo afuera. Y cuando salen, descubren que se trata de una invasión extraterrestre. No es la típica historia del héroe solitario, que es lo que más se rescata de la obra de Oesterheld. Plantea algo revolucionario para esa época, del contexto que nos estaba hablando Arturo, que en este caso es el héroe colectivo. Es decir, la salvación no depende de un solo hombre, sino que la salvación va a depender del grupo, de la organización y de la solidaridad entre el grupo humano que está viviendo esta invasión. No sé si quieres agregar algo más en cuanto al resumen de lo que va la obra. Pues habría que comentar un poco justamente el hecho de que, como decías, el héroe es un grupo de personas, no es uno solo, claro, siempre hay un líder, a quien lo encabeza, pero el rescate de la sociedad, en este caso, está dado por un conjunto de personas que se arriesgan
y se enfrentan, y esto es lo interesante, se enfrentan a toda una serie de actores que no son tratados en la historieta a fondo, pero sí se mencionan y se presentan sus características, ¿no? Son extraterrestres, hay un líder que tiene 1000 manos, justamente es la metáfora de las diversas posibilidades que puede tener una persona como dictador. Pero como vienen del espacio o son extraterrestres, pues justamente caen en la Tierra, pues de manera justamente propicia, son oportunistas como las personas, puras metáforas que nos va dando, ¿no? Y escarabajos, que son los que actúan de primera instancia, y los escarabajos, como bien sabemos, pues tratan, siempre van acumulando materia fecal, entonces pues digamos que los escarabajos son los grupos que viven o conviven con la materia fecal, para decirlo bonito. Y justamente la lucha contra estas maldades y que alcanzan de manera importante hasta otros seres humanos iguales a convertirlos y hacerlos sus sirvientes, una especie de zombies, pero dominados por estos dictadores espaciales oportunistas, pues todo esto es resuelto mediante la integración del grupo social. Sí, que esta parte, ahora sí, entramos ya en materia política y de por qué se convierte en un cómics, incluso de resistencia. En 1969, ya con los cambios políticos que seguramente nos vas a platicar, pues este autor reescribe el Eternauta, pero evidentemente con un tono más político. Es lo que dice Arturo, está llena de metáforas, la crítica directa a este sistema de dictadura que está viviendo Argentina por esos años. No sé si quieres platicar un poco más de quién estaba en el poder. Bueno, pues ya había anticipado, ¿no? O sea, la historieta, la primera versión, pues pero ya dijiste, empezó en 57, la segunda versión es en 69 y en 77 es cuando realmente al autor de la historieta, Oesterheld, es secuestrado y desaparecido por la dictadura. Desde 55, me regreso, desde 55 hasta 81, pues son 4 dictadores los que pasaron por la presidencia ahí en Argentina. Nada más los voy a mencionar rápido. El último es el más importante, es el que lleva la desaparición del autor, sí, es Rafael Videla, que estuvo junto con la Junta Militar y después pues ya él solo por de facto, ¿no? De 76 a 81, pero antes estuvo, y hay que mencionarlos, y hay que decir sus nombres, Pedro Aramburu, Carlos Unguía, Duganía, perdón, y Agustín Lanose, en diferentes años, pero desde 55 hasta 81. Y es la época en que escribe justamente Oesterheld, ¿no? Sí, y en este caso es muy desafortunado el desenlace, porque precisamente es secuestrado por la dictadura y lo más devastador es que también son desaparecidas 4 de sus hijas y pues despedidas. En eso, una parte relevante también de esta historia es que 2 de sus hijas se encontraban embarazadas en el momento en que fueron desaparecidas. Y más adelante les vamos a comentar porque incluso ahora, en 2025, el año pasado, tomó también como que relevancia estos actos. Es de considerarse que desafortunadamente pues nunca fue encontrado el cuerpo de Oesterheld. Entonces, bueno, hasta la fecha se ignora cuál fue su última morada, ¿no? Tienen por ahí algunos indicios respecto a otros presos que en su momento estuvieron también capturados
y que lo vieron todavía con vida, pero y que sobrevivieron. Desafortunadamente, pues a él ni siquiera fue posible ubicar sus restos. Sí, y bueno, pues, ¿qué podemos decir? O sea, ya no tanto del contenido en sí, que es una gran metáfora de ciencia ficción, donde justamente se ficciona lo que sucede en esas dictaduras y bajo la dictadura de Videla, ¿no? Cómo desaparece el autor y sus hijas, dos de ellas pues, que estaban embarazadas, y que da pie, ¿no? Decías que después lo vamos a comentar, pues de una vez lo adelantamos, pues da pie a toda la cuestión de las mujeres de Mayo, las abuelas de Mayo. Se relaciona con... Sí, que el día de hoy, pues, es algo que continúa como una herida abierta en Argentina y se anda buscando, pues, vía la nueva tecnología ADN, y se ha encontrado a muchas de esas hijos de mujeres desaparecidas, ¿no? Durante esas dictaduras. Claro que es lo que se relaciona con esto, con lo que es conocido como las abuelas de Plaza de Mayo, que precisamente pues buscan a familiares, sobre todo a los nacidos entre 1977 y a 1985, porque es una época en donde muchas madres fueron capturadas y separadas de sus hijos al nacer. Entonces, en este sentido, incluso hoy en día, vamos a ver ahorita con el estreno de Netflix, que fue en 2025, quienes rescataron también, o por lo menos nos dieron a conocer a generaciones más recientes esta historia a través de una serie que es de 6 capítulos. La pueden ver todavía al día de hoy en la plataforma. En este caso está protagonizado por Ricardo Darín, si no me equivoco. Y sí, Ricardo Darín. Y tuvo mucho éxito la serie porque está totalmente grabada en Argentina. Se usó tecnología muy moderna para recrear todas las escenas. Incluso también se realizan algunos guiños a lo que fuera su dibujante. Por ahí, si tienen la oportunidad de checar en la red algunos de los dibujos del cómics, van a identificar que incluso se pueden reconocer algunos de los personajes con rasgos parecidos a los que en ese momento el dibujante los puso en la historieta. Y respecto a lo de las abuelas de la Plaza de Mayo, pues incluso después se consideró que hubo como algo que denominaron el efecto Eternauta, que fue que en impacto respecto a las consultas con este grupo creció 6 veces más respecto a aquellas consultas para ver si se identificaba a familia, es decir, gente que tenía dudas respecto a su origen, acudió a este grupo a hacerse los estudios que ya comentaba Arturo. Y bueno, pues en realidad se reactivó a través de la serie, pues lo que son la búsqueda de los nietos de este autor. Sí, no se ha encontrado, pero bueno, todo esto nos remite pues a dos cosas, ¿no? Yo diría, por un lado, o a tres. Por un lado, la situación de la dictadura en Argentina, o dictaduras de continuo, y que han prevalecido por aquí y por allá en diferentes lugares en América Latina, ¿no? Por una parte. Por otro lado, está la similitud, aunque no tan grave y no tan fuerte, pero con todo lo que es la guerra sucia sucedida en México, sí, y que particularmente hablando justamente de la última versión de la historieta, 1977, y la desaparición de su autor en esos años, pues en esos años en México también se vivía una situación muy, muy complicada. Pero dejando de eso, pues tenemos un tercer actor, que son precisamente
los dedos que pueden venir desde el cielo o desde el norte, sí, bajando hasta la Patagonia, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nos hace repensar que muchas cosas se repiten, como es el contenido de la política social previa a esas dictaduras, a ese cómic, que, que cuando lo reflexionamos de esta manera podemos decir qué tan cómico pudo haber sido, qué tan historieta pudo haber sido. Y bueno, la película, pasando a la película de la serie de Netflix, pues qué tan ficción es en términos, sí, de la imagen, pero no del contenido, ¿no? Por supuesto, en este sentido yo creo que es por eso el boom que tuvo esta serie, porque pues es desafortunado, pero pues en todos los países de Latinoamérica prácticamente se pueden identificar con estos elementos, ¿no? Que en algún momento el creador de la historieta pues reflejó, aun cuando fuera en manera de metáfora. Asimismo, con relación a estas calles desoladas que se reflejan en la serie, pues después de la pandemia del COVID, pues también nos hace todavía identificarnos más fácilmente, ¿no? A estas últimas generaciones con esta historia. Y entonces, bueno, pues diremos para finalizar que el Eternauta no es solo ficción, es memoria, es advertencia y, ¿por qué no?, hasta resistencia. Sí, y resistencia, es muy interesante decir por qué la resistencia, pues precisamente una resistencia, una oposición a la intromisión, al cambio negativo, ¿sí? Y en la historieta aparece siempre, igual en la película de serie de Netflix, el personaje principal, ¿sí? Aparece siempre con un rifle, anda cargando un rifle, y esa es la forma de presentarnos que se resiste al cambio, ¿no? Más que al cambio, a la opresión y al control de la sumisión, sino que siempre anda en busca de su mujer, de la familia, de la gente que pueda colaborar para resistir a esos dedos que aparecen y modifican todo de manera dramática y negativa, ¿no? Bueno, pues esperamos que haya sido de su interés esta breve cápsula. Esperamos regresar pronto con ustedes, los hijos del cassette, trayéndoles por ahí comentarios respecto, ya sea a series o a alguna otra cuestión que sea de su agrado. Se despide de ustedes, Lili Carga y Arturo Puente Lomelí. Esto fue Hijos del Cassette. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.